Contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y demás seres vivos. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión o también la industria de automóviles. Por su parte, los contaminantes atmosféricos se dividen en dos. Contaminantes primarios son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Tipo de contaminantes de la atmósfera. CFC. Tienen efectos potencialmente negativos, contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como a incrementar el efecto invernadero. Son generalmente utilizados en los sistemas de refrigeración y climatización por su fuerte poder conductor. Estos son liberados con la destrucción de los aparatos viejos. El monóxido de carbono es uno de los productos de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte del oxígeno en el organismo. Los motores de combustión interna de los automóviles son los que emiten el monóxido de carbono a la atmósfera, por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración excesiva de este gas. El dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energías, y es teóricamente posible demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra, o efecto invernadero. El monóxido de nitrógeno, también llamado óxido de nitrógeno, es un gas incoloro y poco saludable en agua que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y en la industria. Se oxida muy rápidamente convirtiéndose en dióxido de nitrógeno y es posteriormente en ácido nítrico, produciendo así la lluvia ácida. El dióxido de azufre es la principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera. Es la combustión del carbono que contiene azufre. Es resultante de la combustión del azufre y forma el ácido sulfúrico, un componente de la llamada lluvia ácida, que es nocivo para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido han contactado con las hojas. El metano es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en las condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto es lo que ocurre en las ciénegas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. También se produce en los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros. El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de retención de calor por la atmósfera. Por último, el ozono. El ozono, O3, es un constituyente natural de la atmósfera, pero cuando su concentración es superior a lo normal se considera como un gas contaminante. Cuando la contaminación debido a los gases de escape de los automóviles es elevada y la radiación solar es intensa, el nivel de ozono aumenta. Las plantas pueden ser afectadas en su desarrollo por concentraciones pequeñas de ozono. El hombre también resulta afectado por el ozono o concentraciones, causándole irritación en las fosas nasales y garganta, así como sequedad de las mucosas y de las vías respiratorias superiores. Forma de actuar como ciudadano ante la contaminación atmosférica. Primero, ahorrar en calefacción y en aire acondicionado. El uso de estos dos aparatos debe ser únicamente cuando las situaciones lo ameriten. Utilizar el medio de transporte adecuadamente. Los automóviles son una de las principales fuentes de contaminación de la atmósfera, por lo cual
Solo debe hacerse uso de los mismos cuando la situación lo amerite, y si es posible, hacer uso de las bicicletas o incluso caminar cuando sea en distancias cortas. Seguido tenemos la plantación de árboles. En conclusión, podríamos decir que una forma de actuar como ciudadano ante la contaminación atmosférica debería ser más responsables con nuestras acciones diarias.